Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje. Y hermanos, les invito nuevamente a abrir la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 26, que es donde estamos en nuestro estudio. Hemos llegado a este versículo. Capítulo 5, versículo 26. Nosotros hemos estado estudiando los frutos del Espíritu Santo. En los versículos anteriores hemos estado explicando lo que dice el apóstol Pablo, que el cristiano tiene que andar controlado por el Espíritu Santo, es decir, controlado por Dios, porque si no lo hace, lo va a controlar la carne y el diablo. Y estuvimos hablando cuáles son los pecados de la carne, ¿no? Que están mencionados allá en el versículo 20 y 21. Y luego hablamos de cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos tienen que verse y tienen que adornar el carácter de un cristiano, si verdaderamente es cristiano. Luego en el versículo 26, pareciera que el apóstol rompe con lo que ha venido diciendo y pasa a otro tema, porque deja de hablar del espíritu y del fruto y pasa a hablar otra cosa como diferente en el versículo 26. Pero no, hay un hilo conductor ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente aquí, palabras más o palabras menos, como se dice. Si nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, si leemos la palabra todos los días, si oramos, vamos a tener una iglesia hermosa, ¿no? Recuerda que en Efesios Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo. De manera que estos frutos del Espíritu Santo que caracterizan a un cristiano genuino son muy necesarios para mantener la salud espiritual de la iglesia. Queremos una iglesia sana, porque tiene una doctrina sana. Y es obvio que si nosotros actuamos en la carne, pues se va a producir lo que dice el versículo 20, ¿no? Si uno no es controlado por Dios, sino controlado por su carne, por su egoísmo, lo que se va a producir en la iglesia son enemistades, disensiones, herejías, envidias. Y todo eso va a llevar a la comunidad cristiana al desorden y a las divisiones. Y es por esto que ahora el apóstol Pablo sigue su exhortación, teniendo en cuenta esos frutos del Espíritu Santo que uno debe tener. Sigue su exhortación enseñándonos la manera como nosotros tenemos que manejar nuestras interrelaciones personales de manera espiritual. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, van a haber unos frutos. Si andamos en el Espíritu Santo, vamos a tener, lo primero es compañerismo fraternal. Versículo, ahora sí el 26. ¿Qué dice el apóstol? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí. Se necesita el compañerismo fraternal. Por eso el apóstol da esa recomendación. Ahora, encontramos aquí unas raíces verbales que nos sirven para entender lo que quiso decir el apóstol Pablo. En primer lugar, él dice, no seamos vanagloriosos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser uno vanaglorioso? Una persona vanagloriosa es una persona engreída. Tiene
lo que dicen algunos psicólogos, y bueno, se usa popularmente también, tiene delirios de grandeza, se jacta de lo que no tiene, es presumida porque se engaña creyéndose lo que no es. Eso es una persona vanagloriosa. Es megalómana porque vive de fantasías y opiniones tontas. Y una persona así, una persona engreída que se cree más de lo que verdaderamente es, rompe la armonía en la iglesia, nos causa irritación y nos indispone. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Si no somos sencillos, vamos a terminar fastidiándonos unos a otros, como dice él aquí, irritándonos unos a otros. Hay ciertas personas que son especialistas en provocar a otros con su arrogancia, porque se creen más que los demás, que están por encima de todos los demás, que son más inteligentes, mejor educados, tienen más plata, tienen mejor posición social, y eso los llena de vanagloria, y eso irrita la comunión de la comunidad cristiana. Eso no construye, sino que destruye. Y luego el apóstol dice que no es solamente ese tema de ser vanaglorioso, sino dice envidiándonos. Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una persona envidiosa se amarga cuando ve que otra está teniendo éxito. Y parece que todos somos así un poco envidiosos por nuestro pecado, porque queremos tener el éxito que otros, mayor éxito que otros queremos tener. Y si vemos que alguien está mejor, entonces nos llenamos de envidia. Pues eso en la iglesia es muy malo. Debemos entender que el propósito de Dios es diferente para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros Dios nos ha bendecido de manera diferente. Entonces, ¿por qué voy a envidiar las bendiciones de otro? A usted Dios lo trata de una manera diferente a mí. Le da condiciones, circunstancias en la vida, oportunidades y cosas diferentes a mí. A cada uno de nosotros es diferente como Dios nos trata. A uno le da, a otro de pronto no. ¿Y por qué voy a tener yo entonces envidia de las bendiciones de otro? Eso significaría entonces que uno no está contento con lo que Dios ha hecho por uno. No estamos de acuerdo con el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y a veces quisiéramos tener lo del otro que está mejor o que es mejor. Entonces, al pensar así, uno ya no está andando en el espíritu, sino que está andando en la carne, porque está permitiendo que sus pasiones y deseos lo controlen a uno con esa actitud. Si oramos al Señor para mantener relaciones fraternas entre nosotros, el Señor nos va a fortalecer como iglesia, porque nuestro deseo va a ser andar en el espíritu y no en la carne. Porque cuando uno anda en la carne, entonces anda envidioso, anda de mal genio, anda con miles de problemas, envidiando a otros, anda con rencores, con odios, etc. Por ejemplo, si nos airamos injustificadamente, pues se van a producir enemistades, disensiones, ¿no? Si no perdonamos las ofensas dentro de la comunidad cristiana, pues eso va a traer mucho malestar. Y todas esas actitudes pertenecen realmente a nuestro pasado, cuando no nos habíamos entregado al Señor.
¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, cuando las iglesias no han madurado, caen en todo tipo de problemas. Entonces se pelean entre los hermanos, se dividen, acaban con la iglesia y destruyen la obra de Dios. Porque son carnales. No han crecido, no han madurado, no están dejándose controlar por el Espíritu Santo, que lo que trae es amor, paz, gozo, paciencia y todos esos asuntos que son frutos. Entonces, los frutos del Espíritu Santo en primer lugar son necesarios para el compañerismo fraternal. Cantábamos el himno que nos amemos, que no sé qué ahorita, ¿no? Amémonos, hermanos, y tal. Y, sí, pero hay que ser espiritual para uno poder amar a su hermano y no destruir la iglesia. Segunda cosa que dice el apóstol Pablo: los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida son necesarios para la restauración fraternal, no solo para la comunión, sino para la restauración fraternal. Gálatas 6:1, ahora sí. Gálatas 6:1. Entonces Pablo sigue con el hilo de su pensamiento. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en el griego dice en algún pecado, vosotros que sois espirituales, o sea, si en la iglesia hay gente que es espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Eh? Ahora, esa palabra dice el apóstol: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Investigando esa palabra, ¿qué quiere decir esa palabra sorprendido? ¿Qué quiso decir Pablo? Uno encuentra unas raíces griegas que lo que traducen también es capturado. ¿Cómo así capturado? Como si dijera: si alguno es capturado en cualquier pecado. Pero esa es la idea. También está la palabra sorprendido, ¿no? Como dice aquí. Entonces la palabra sorprendido también significa ser superado por un pecado. Todo esto son construcciones gramaticales que nos dan el verdadero sentido original de lo que quiso decir el apóstol. Entonces el apóstol está diciendo: si alguien es capturado por algún pecado, si alguien es superado por algún pecado, ¿no? Y la idea aquí es alguien que no midió la velocidad del pecado y el pecado le ganó, lo superó y por consiguiente lo capturó. Eso es. Alguien que no tuvo cuidado, coqueteó con su pecado y ese pecado se levantó y lo mordió, como la serpiente. Dio un paso en falso espiritualmente, pecó y quedó expuesto al escrutinio público. O como dicen popularmente, la embarró aquí en la comunidad cristiana. Y entonces Pablo dice aquí: si alguien es sorprendido o si alguien es atrapado, porque esa es la idea, por algún pecado. Porque el problema es que el pecado nos acecha por todas partes y nos atrapa en su trampa. Nos toma por asalto. Por eso el apóstol Pedro decía que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros los creyentes, buscando a quien devorar, buscando cómo le pone una cáscara para que caiga. Y no avisa, nos toma por asalto. Porque el diablo pone trampas explosivas en la senda de cada cristiano.
Entonces los cristianos deben estar en guardia contra el pecado. Tenemos que estar en guardia contra el pecado. Ahora, como iglesia, ¿qué hacemos cuando alguien es atrapado por algún pecado? Porque está diciendo aquí Pablo eso. Cuando alguien se descuidó y el pecado cayó sobre él y lo atrapó. Ahora, ninguno estamos exentos de caer. Y por supuesto que cuando en la iglesia alguien cae en pecado, pues eso es algo triste, lamentable, no solamente para la persona, sino para toda la comunidad cristiana. Pero ¿qué hacemos como iglesia cuando alguien en la iglesia es atrapado en algún pecado? ¿Qué hacemos? ¿Le caemos encima y lo rematamos sin el debido proceso? Pero luego no andamos en el Espíritu, luego no tenemos los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, Pablo lo que quiere decir es que nosotros debemos de tener una actitud adecuada. ¿Cuál? Buscar la manera de restaurar a esa persona. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha hecho pedazos y necesitamos recomponerlo nuevamente, es decir, restaurarlo. Como un cuadro que se cayó por allá del 10º piso y quedó hecho pedazos, y entonces uno recoge los pedazos y va y lo manda a restaurar. ¿Y cómo podemos restaurarlo? Es un procedimiento en el cual se debe seguir el debido proceso disciplinario, ¿no? Porque uno tiene que hacer lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir para restaurar a una persona? Pablo dice que si nosotros vemos a alguien en el pecado o que nos ofende o cualquier cosa de estas, y la comunidad cristiana se da cuenta, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que ir y hablar con la persona. En el amor de Jesucristo y decirle, mire hermano o hermana, a mí me parece, en primer lugar lo queremos mucho en la iglesia, a mí me parece que esa actitud suya o eso que usted está haciendo no es correcto, es pecaminoso. Bueno, dice la Biblia que si la persona reconoce y se arrepiente, pues lo hemos restaurado, lo hemos ganado. En vez de andar echando chismes por ahí con la gente, ¿no? Vamos personalmente a esa persona. Ahora, si la persona no nos escucha, dice la Biblia que entonces tenemos que buscar 2 hermanos. Mira, hermanos, acompáñenme para hablar con fulano de tal o fulana de tal, porque yo ya le dije la problemática y ella o él no quiere aceptar. Entonces van 2 o 3 hermanos y vuelven y le dicen, mire lo que dice aquí en la Biblia. Usted no puede hacer eso y eso y eso porque es malo. Y dice la Biblia que si oye, hemos restaurado al hermano, lo hemos ganado. Pero si no oye, no nos escucha, entonces la cosa tiene un tercer paso. Y es que ya tenemos que venir aquí en asamblea y comentarlo a la comunidad, para que toda la comunidad le llame la atención. Y si no nos escucha ni siquiera la comunidad, entonces ya no hay nada que hacer. Porque la persona no quiere oír, no se quiere arrepentir, no quiere seguir las instrucciones y la restauración fue imposible. Sin embargo, el propósito de esta disciplina es tratar de ganar a la gente, al que ha pecado, al que ha caído, tratar de ganarlo, convencerlo, hablarle, hacerle entender. Si con todo el debido proceso no acepta y no cree y no se arrepiente, pues entonces ahí sí ya no podemos restaurarlo. Nosotros debemos de tener en cuenta que esto es un problema muy delicado, que requiere tacto, delicadeza. Así que
nosotros tenemos que acercarnos a la persona que ha caído, que ha sido atrapada en el pecado, que se ha dejado engañar por el diablo. Tenemos que acercarnos con una actitud mansa y humilde, porque Pablo dice, no sea que usted también sea tentado, porque ninguno estamos exentos. Entonces yo me acerco reconociendo que también soy un pecador, que quiero ayudar al otro a su restauración, pero teniendo mucho temor y mucha delicadeza y templanza. Ahora, eso significa, hermanos, entonces que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades. Por poner un ejemplo, si yo tengo problemas con el alcohol, no puedo ir a restaurar a otro que se ha pegado una borrachera, hermano. Y si lo hago, tengo que hacerlo con mucha delicadeza, porque es que ese es mi problema también. Por eso hablamos del cuidado que hay que tener y que tenemos que conocer nuestras debilidades. Y la verdad es que todos los cristianos estamos parados en una especie de pendiente resbaladiza, y las tentaciones de cada uno nos pueden llevar a pecar. Cada uno de nosotros somos débiles a veces en ciertos pecados. Por eso tenemos que vigilarnos con mucho cuidado para no caer en los mismos pecados de la persona a la cual queremos restaurar. Por todo eso que acabo de decir, nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos ser como el soldado que estando de guardia le coge el sueño y resulta que está en guerra. Y viene el enemigo y ya sabemos lo que puede hacer. El apóstol Pedro dice, sean vigilantes, no se duerman. El diablo es como un león rugiente, ¿no? El diablo no duerme. Tal vez somos los siguientes en la lista del diablo, porque a los cuales nos va a tentar. Podemos ser los siguientes en la agenda del diablo. Entonces la posibilidad de caer y ser atrapado siempre está ahí. Y es por eso que tenemos que concentrarnos en las trampas que el diablo puede ponernos en todo momento. Bien, entonces esa es la segunda cosa que vemos que el apóstol Pablo menciona aquí, ¿no? La primera es que esos frutos del Espíritu Santo son necesarios para el compañerismo fraternal. La segunda es que esos frutos son necesarios para la restauración espiritual. Y la tercera es que esos frutos son necesarios para la ayuda mutua. Vamos al versículo 2. Todo forma parte del mismo pensamiento que está dando Pablo. Y vamos a repetirlo otra vez, dice el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. No sea presumido, hermano. No se deje tentar por el diablo creyéndose usted más de lo que realmente es. O como dicen por ahí, yo no sé, no sea tan creído. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si el pecado tomó por asalto a alguien y lo capturó, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego el que sigue dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra clave ahí es sobrellevar. ¿Qué se quiere decir con la palabra sobrellevar? Las cargas. La palabra carga se refiere a algo que alguien no puede llevar solo. Es una carga que nos presiona, una carga pesada.
Y la idea es que cuando uno ve a su hermano que lleva un pesado bulto a sus espaldas, uno acude para ayudarlo y aliviarlo, para que la carga no lo aplaste. Entonces, los cristianos caídos necesitan la ayuda de los cristianos espirituales, los que han madurado, ¿no? Y esa carga puede ser el pecado en que cayó y lo tiene mal, u otros problemas que hay en la vida y que nosotros tenemos que tratar de ayudar al otro a llevar sus cargas. Pero hay un problema. Algunos de nosotros a veces estamos tan ocupados, yo estoy de acuerdo con esto que dijo alguien, estamos tan ocupados con nuestros propios problemas, ¿no? Con nuestro propio futuro, ¿no? En cómo voy a hacer más plata, cómo voy a surgir más, etcétera, que no dedicamos tiempo para los demás, y sobre todo en el tema de la iglesia. Entonces, trabajamos largas horas, tenemos nuestros propios intereses, tenemos que forjarle un futuro a nuestra familia. No tenemos tiempo a veces para la iglesia ni para nuestros hermanos. Vivimos en una época muy apresurada. Todo es rápido hoy en día y no tenemos tiempo pues para dedicarle a otro. Y en la iglesia no tenemos tiempo el uno para el otro. Por lo menos para a veces arrodillarnos, acordarnos de decir, Señor, ayuda al hermano fulano de tal o a la hermana fulano de tal que tiene este problema, que le pasó esto. Ni siquiera hacemos eso. Y nosotros tenemos que tener presente que si somos cristianos espirituales, nosotros somos el guardián de nuestro hermano, ¿no? Somos el guardián de nuestro hermano, somos el guardaespaldas de nuestro hermano. Nosotros no podemos olvidarnos de esa necesidad que tenemos. Tenemos que tenerla presente. Así las cosas, nos damos cuenta entonces que si somos una comunidad cristiana, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con su hermano. Esto no es un club social. No es un templo para decir misa, donde cada quien viene y cumple con unos deberes religiosos y se echa la bendición a ver si de pronto le va bien durante la semana. No, hermano, somos una comunidad cristiana, una familia, hermanos los unos de los otros. Y entonces cada uno tenemos una responsabilidad con nuestro hermano. Nosotros no podemos dar la respuesta que dio Caín cuando mató a Abel, ¿no? Caín mata a Abel y se esconde y Dios empieza a buscarlo y a decirle, ¿dónde estás, Caín? ¿Dónde estás, Caín? Aquí estoy. Bueno, cuénteme, ¿dónde está Abel, tu hermano? Entonces, ¿qué respondió Caín? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Yo no sé nada, pero lo había matado. No debe ser así. Tenemos la responsabilidad de restaurar a los creyentes que están en problemas o que han caído, han roto la comunión de la iglesia. Por eso en la iglesia tenemos que llamarnos la atención, animarnos, corregirnos. Y hay una cosa importante. Alguien puede decir, no, pero es que eso es un asunto de cada persona. No tenemos que meternos en su privacidad, que es lo que tanto se maneja hoy, ¿no? Respete, no se meta en su privacidad. Es lo que dice el mundo. Pero es que esto no es un problema de privacidad, sino que nosotros somos una familia, la familia de Dios.
y nos preocupamos unos por otros, por lo tanto a mí me interesa mi hermano, en qué camino anda y cómo está en el Señor, y si cae tengo que preocuparme por él, tengo que orar por él, y si puedo aconsejarlo, etcétera, etcétera, porque es mi hermano. Y cuando alguien lo exhorta a uno, viene y le dice las cosas, uno no puede reaccionar diciendo, ¿y este qué le pasa? No me dice nada el pastor y este sí me está diciendo aquí lo que yo tengo que hacer. Eso es malo. Usted tiene que parar la oreja y escuchar porque es para su bien. Entonces la Biblia indica claramente que como cristianos nos hemos unido a un cuerpo de creyentes que creen en la Biblia y comparten su fe y se cuidan unos a otros. Eso es una iglesia. Si los hermanos en la iglesia no hacen eso, entonces no es una iglesia. Es una reunión de personas ahí que les gusta rezar u orar, que les gusta otras cosas pero cada quien cumple su labor y hasta luego no quiero ver nada con la iglesia ni quiero tener nada con nadie. Eso es una actitud egoísta y mala. No es bíblica. Los miembros de la familia tienen el derecho de abordar las preocupaciones entre ellos. Eso es como en la casa, ¿no? En la casa, ¿no? Uno se preocupa por sus hijos, por su esposa, hasta por sus sobrinos, por los nietos, por los hermanos todavía, ¿cómo están ellos? Es normal. Mucho más en la iglesia de Dios, que somos la familia de Dios. De manera que un creyente espiritual, guiado por el Espíritu Santo, es el único que puede tener la madurez para tratar esos asuntos, ¿no? Entonces es muy triste cuando en la iglesia, en vez de poner en práctica esto, empiezan a pelear, ¿no? Me miró mal, no me miró, no me saludó, a tener envidia los unos con los otros, con el carro que trae, o con cosas de esas, a que al uno lo nombraron en algo importante y al otro no, y empezamos a tener envidia y rabia y rencores y peleas. Eso es del diablo, no es de Dios. Hace unos 30 años, hermano, ya para concluir, hace unos 30 años empecé a pastorear en otro lugar. Claro, estoy hablando esos años, hace unos 30 años. Y estuve en una reunión pequeña de la escuela dominical porque la iglesia estaba muy pequeña. Y entonces había un maestro de escuela dominical dando la clase. Y ese hermano estaba muy desilusionado con la iglesia. Y en medio de su enseñanza dijo, mire, lo que pasa es que yo ya no tengo esperanza en esta iglesia. Porque iglesia pequeña, infierno grande. Dijo así. Y yo pues estaba conociendo la iglesia hasta ahora y dije, pero ¿qué problemas habrán aquí tan terribles? Y sí, después supe que había unos problemas terribles, ¿no? Pero dijo así, iglesia pequeña, infierno grande, como el dicho de que pueblo pequeño, infierno grande. Ahora, pareciera que en una iglesia grande nadie se conoce. Donde hay 1000 personas nadie se conoce. Las murmuraciones se pierden entre la multitud y no afectan a nadie. Pero en una iglesia pequeña la cercanía unos con otros es más notoria. Entre más pequeña la iglesia, más delicado el tema de la comunión y del amor, porque nos conocemos, nos tratamos, no podemos eludirnos. Uno en una iglesia de 1000 personas, usted se pierde. Nadie lo conoce, ni siquiera el pastor. Pero en una iglesia pequeña es diferente. Y por eso el apóstol Pablo escribía algo en Filipenses 2:3. ¿Qué escribía el apóstol Pablo? Filipenses 2:3.
Antes de leerlo, piensa en esto. Si andamos en el Espíritu, vamos a funcionar mejor como iglesia. ¿Sí? Vamos a tener compañerismo en Cristo. Vamos a preocuparnos unos por otros y vamos a ayudarnos unos a otros. Si andamos en el Espíritu. Pero si andamos en la carne, vamos a hacer eso un tropiezo para la iglesia. Y nos va a usar el diablo, no nos va a usar Dios. Por eso Pablo escribía en Filipenses 2:3 lo siguiente. Esto es para la iglesia y para nosotros, decía, nada hagáis por contienda. Nosotros en la iglesia tenemos que ponernos de acuerdo. Si usted está en desacuerdo en algo, ore a Dios y si quiere expresarlo, expréselo, pero adecuadamente, con el amor de Cristo y el deseo de edificar la iglesia, no de destruirla. Nada hagáis por contienda o por vanagloria otra vez. Esas personas que son presumidas, ¿no? Arrogantes. Si no se hacen las cosas como ellas dicen, entonces ya amenazan con irse de la iglesia o destruirla. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Porque el otro tiene cosas que me puede enseñar a mí. Hasta me puede ayudar, yo no sé. Yo no lo sé. Entonces, si Dios lo ha bendecido más que a otros, ya sea en su posición social o en su posición económica o en su posición intelectual, y usted es una persona que ha recibido bendiciones de Dios de esa naturaleza, sea más humilde, no sea presumido. Uno entre más bendiciones es, entre más importante es, más debe ser humilde y sencillo, sobre todo en la comunidad cristiana. Recuerde, somos la familia de la fe, por tanto me interesa mi hermano, entonces trato de ayudarlo en lo que pueda, hasta donde pueda. Por eso en 1 Corintios 12:26, terminamos con este versículo, 1 Corintios 12:26, y yo creo que vale la pena desde el 25. 1 Corintios 12:25. Pablo está diciendo que la iglesia es como un cuerpo, como el cuerpo humano, ¿no? Y es el cuerpo de Cristo. Y dice que debe haber armonía, ¿no? Dice, para que no haya desavenencia, para que no haya conflicto, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra o triunfa en algo, todos los miembros con él se gozan. Entonces, me duelen los sufrimientos de mi hermano. Toda la iglesia sufre con su hermano. Pero toda la iglesia también se alegra cuando su hermano le va bien. Es lo que está diciendo Pablo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De manera, hermanos, que una palabra final. Apreciado hermano y hermana, preocúpese por la salud moral y espiritual de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo murió por la iglesia, derramó su sangre y la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio, es cada uno de nosotros. Entonces preocúpese por la salud moral y espiritual de la iglesia. Demuestre que usted es una persona controlada por el Espíritu Santo.
Por eso Pablo dice, no sean vanagloriosos, no sean presumidos. Si alguien es atrapado en algún pecado, trate de restaurarlo y aconsejarlo y traerlo hasta donde se pueda, porque hay personas que no se dejan ayudar, ¿no? Y trate de ser la mejor persona en la iglesia, ¿no? No sea tropiezo a la iglesia, sirva de edificación a la iglesia. No seamos egoístas, sirvamos a la iglesia, oremos por ella, porque es que la iglesia somos cada uno de nosotros y somos una familia. Lo vamos a hacer, hermanos, ¿no? Porque si no, hermano, es el diablo el que está ahí, ¿no? Atizando a ver si nos enemistamos entre nosotros, traemos chismes del uno al otro, nos miramos mal el uno al otro, porque el otro llegó estrenando un carro, o supimos que se compró una mansión, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces envidiándonos, ¿no? Cosas de eso por el estilo. Vamos a orar, hermanos.